hay muchos jóvenes, adolescentes que hoy te dicen, que yo soy ateo, yo soy agnóstico, pero cuando tú lo cuestionas sobre premisas que el ateo tiene y el agnóstico tiene, ni saben responder, porque es como si fuera una especie de una moda. En una era de creciente prejuicio hacia Dios, un prejuicio que es alimentado por los medios de comunicación, por las redes sociales, dentro de ese prejuicio existen filosofías materialistas, o más bien digamos que son creencias, aunque a ellos no les gusta que se le diga así, pero es la realidad, como el ateísmo y el agnosticismo. Cuando hablamos de ateísmo, etimológicamente esa palabra lo que significa es sin Dios. O sea, los ateos niegan la existencia de Dios. En el caso del agnosticismo, es una creencia que dice que el conocimiento de Dios, si existe Dios, si es que existe, el conocimiento sobre él es imposible conocer para los seres humanos. Estas dos creencias han ganado mucha popularidad en nuestras sociedades, lamentablemente, y vemos cómo hay muchos jóvenes, adolescentes que hoy te dicen, que yo soy ateo, yo soy agnóstico, pero cuando tú lo cuestionas sobre premisas que el ateo tiene y el agnóstico tiene, ni saben responder, porque es como si fuera una especie de una moda a la que muchos se adhieren sin tener un conocimiento claro de cuáles son los postulados que sustentan sus creencias. Me gusta decir que estas creencias son prácticamente hermanas. Son prácticamente hermanas. O sea, yo he escuchado a ateos que dicen, el agnóstico es un ateo cobarde, por ejemplo. O también he escuchado frases que dicen, el agnóstico es un ateo en el closet. O sea, pero la verdad es que ambas postulan lo mismo a la hora de enfrentar a la fe cristiana. O sea, van de la mano, tienen los mismos postulados, tienen las mismas creencias, toman los mismos argumentos, o sea que estamos hablando de que para nosotros, en cuanto al enfrentamiento con nuestra fe y el desafío, es prácticamente lo mismo. Quizás algunos aspectos de a la hora de nosotros cuestionarlos a ellos puede cambiar en una y otra, pero es lo mismo. ¿Qué dicen el ateísmo y el agnosticismo de nuestra fe? Ahí es que debemos de concentrarnos, porque obviamente ellos están en contra de toda religión, pero aquí no nos interesa hablar de otra religión, por usar el término, sino nos interesa hablar de nuestra fe, la fe cristiana. Como número uno, podemos decir que ellos cuestionan la existencia de Dios. Ambas, tanto el ateísmo como el agnosticismo, desafían la idea de un ser supremo, ya sea negándolo, que es lo que hace el ateísmo, o considerándolo inaccesible, que es lo que hace el agnosticismo, y al final usted ve que es la misma cosa. Entonces, ellos cuestionan. Para ellos no existe Dios. Otra de las maneras como de lo que ellos dicen sobre nuestra fe, y por ende son instrumentos argumentativos de ataque, es que rechazan la autoridad de las escrituras. Ellos consideran que la Biblia es un mito más. Ellos ven la Biblia como algo parecido a un cómic. Pero en estos tiempos hay una especie de estrategia que están usando, donde ellos están usando la Biblia para atacarnos a nosotros los cristianos. Y que es una contradicción lógica total, porque van a partir siempre de un sesgo, y es de que Dios no existe. Eso se está dando mucho, que es algo que, discúlpenme el término, es ridículo, porque es obvio que cuando un ateo o un agnóstico utilice la Biblia, va a manipular los textos bíblicos, va a distorsionar el significado de la narrativa que traen los textos bíblicos y va a distorsionar la verdad, porque parte de un sesgo fundamental, y es que Dios no existe. Y la Biblia es un libro que primariamente es teológico.
Es un libro que parte de la existencia de Dios. Entonces, por eso es, y se lo hemos dicho incluso en debates a personas ateas que han querido usar la Biblia, de que obviamente la motivación es el ataque. No hay un interés de aprender nada, porque es querer usar algo que no tiene nada que ver con su creencia. Si ellos me hablan de historia, bueno, podemos hablar de historia. Si ellos nos hablan a nosotros de aspectos de ciencia, podemos hablar de aspectos de ciencia. Si nos hablan incluso hasta de filosofía, podemos hablar. Pero cuando ellos van a la teología, están entrando en un área que no les compete. Y eso se está dando. A veces quieren saber más de Biblia que nosotros. Entonces, por eso es que debemos de prepararnos para mostrar que obviamente no vale la pena escuchar a un ateo o un agnóstico cuando está hablando de la Biblia, porque su sesgo lo va a llevar y va a malinterpretar los textos bíblicos. Va a usar la Biblia de manera literalista o no va a usar las herramientas de interpretación correcta, el método histórico gramatical, eso no lo va a usar. Entonces, vemos que rechazan las escrituras. Por razones de tiempo no me voy a sumergir mucho ahí, pudiera hablar más de eso, pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Ya les mencioné que cuestionan la existencia de Dios, que rechazan la autoridad de las escrituras, ponen un énfasis en la evidencia empírica, insisten que las creencias deben basarse en pruebas tangibles y científicas, pero obviamente ellos no sustentan la suya con lo mismo, porque no hay forma que desde la ciencia se pueda demostrar el origen del universo, y ellos dan postulados sobre eso. No hay manera de que puedan postular desde la ciencia el origen de la vida, pero ellos hablan del origen de la vida. O sea, que realmente, aunque ellos se enfocan mucho en la evidencia empírica, ni ellos mismos sostienen eso, porque hay aspectos de su creencia donde ni siquiera la ciencia puede dar respuesta. Entonces, que eso es algo que muchos de estos jóvenes que entran a la moda del ateísmo y el agnosticismo no saben, porque han tomado el cuento de que ser ateo es sinónimo de científico, o ser agnóstico es sinónimo de científico, y no es cierto. Otra cosa es que ellos critican los milagros, ven los milagros como fenómenos improbables o explicables, improbables y que no son explicables por medios naturales. Dios, al ser espíritu y no estar limitado a la materia, y que creó la materia, opera más allá de las leyes naturales. Eso ellos no lo van a entender nunca porque no creen en Dios. Los milagros son una expresión del poder de Dios. Los milagros son una evidencia de su soberanía y la capacidad que Dios tiene de intervenir en el mundo físico que Él ha creado. De intervenir en el mundo físico que Él ha creado de manera que trasciende la comprensión humana. O sea, ellos critican los milagros porque no creen en Dios. Si nosotros partimos de la premisa de que Dios existe, creemos en los milagros. El que parte de la premisa de que Dios no existe, pues obviamente no va a creer en los milagros, y eso se entiende. Para nosotros los milagros son reales porque el Dios que hizo con el poder de su palabra la creación, todo lo que vemos, que el hombre no le puso la mano, obviamente, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y sí puede hacer milagros. Cuestionan la moralidad basada en la fe cristiana. Ellos cuestionan, argumentan desde el prejuicio, obviamente, y eso de que eso es una construcción social, también eso es un invento. O sea, a nosotros Dios nos ha puesto una ley moral que se expresa a través de nuestra conciencia. La moralidad solamente puede tener un sustento lógico en un dador de la ley moral, y ese es Dios. También otro de los aspectos por donde que ellos dicen en contra de nuestra fe es el escepticismo hacia la vida después de la muerte. Ellos creen que la vida del ser humano, hubo un ateo una vez que me dijo eso, hace muchos años, yo era adolescente, recuerdo, estaba en el colegio, y él me dijo, no, porque cuando uno se muere es como cuando un aparato que usa baterías, pilas, aquí decimos pilas, baterías, de repente la batería se acaba. Y cuando se acabó la batería, ya. Así dicen ellos que pasa con las personas cuando mueren.
niegan conceptos como el cielo, el infierno o la resurrección. Obviamente es totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Ellos critican también el impacto histórico de la fe cristiana. Critican el impacto histórico que tiene la fe cristiana. Señalan, ellos dicen que los conflictos y abusos cometidos, toman el aspecto de abusos, conflictos que se han cometido en nombre del cristianismo. Y es cierto que a lo largo de la historia, personas e instituciones, sobre todo muy vinculadas a aspectos políticos, han dicho representar a Jesús y han hecho actos que son contrarios totalmente a las enseñanzas del Jesús que supuestamente ellos utilizaron. O sea, sí, eso se ha dado. Sí ha habido conflictos donde personas supuestamente cristianas, y digo supuestamente porque esa forma como han utilizado la violencia en el pasado, para nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Que eso es una de las cosas que hemos defendido públicamente también. Cuando la gente dice, no, porque en nombre de Cristo, bueno, la gente... Pero cuando Cristo, yo lo que le digo a la gente es, cuando me dicen eso, y se lo digo a usted para que use esa estrategia, le pregunto, enséñame en la Biblia dónde Jesús mandó a que se hiciera ese crimen. No hay forma, porque son gente hablando en el nombre de Jesús, pero no es cierto que Cristo apoya esas cosas. Entonces, a lo largo de la historia esto ha pasado. Es importante recordarle a la gente de que el impacto del cristianismo al mundo ha sido sin precedente. Para bien, el impacto transformador, lo que nos ha hecho a nosotros civilización, han sido los principios y los mandamientos del cristianismo. O sea, hoy día existen hospitales públicos gracias al cristianismo. Hoy día existen universidades gracias al cristianismo. Hoy día existe la educación pública gracias al cristianismo. Hoy día existe la esclavitud es vista como algo abominable gracias al cristianismo. La defensa de los derechos humanos en sus orígenes está permeado por la cosmovisión cristiana. Las organizaciones que se creen, o sea, ese espíritu, esa motivación de crear organizaciones de ayuda a los necesitados es gracias al cristianismo. Y puedo decir muchísimas cosas más. Esos son argumentos que tenemos para defender nuestra fe. El foco de ellos para nada tiene que ver con Dios, por ende es un enfoque humanista, promueven una visión centrada en el hombre, no en lo divino. El humanismo no es un concepto cristiano, es un concepto filosófico que viene de corrientes ateas y de estas cosas que estamos hablando. Defendemos nuestra fe en contra del ateísmo, porque, y ya siendo como una síntesis, y tomando a cada uno por separado. Dirigido a los ateos, la apologética busca refutar la postura del ateísmo, defendiendo que la negación de Dios no puede explicar nuestros orígenes. No puede. Si sacamos a Dios de la ecuación, no hay manera de explicar nuestros orígenes de una manera sensata. Ni tampoco hay manera de poder entender el propósito de la vida humana si sacamos a Dios. No hay manera. Si sacamos a Dios de la ecuación, no hay forma de entender cuál es el propósito de nosotros estar aquí. No hay manera. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Al final, el ateo no cree no por evidencia, sino por necedad, porque no quiere, el aceptar la existencia de Dios es entender que se va a tener que someter a él, y él entiende que su vida es mejor sin Dios, lo cual es errado totalmente. Nuestra vida encuentra la verdadera libertad, está en conocer a Dios. El verdadero gozo, la verdadera plenitud de nuestra existencia está en el Señor. Y dirigido a los agnósticos, la apologética también se dirige a los agnósticos, mostrando que aunque la existencia de Dios no puede ser probada científicamente o de manera empírica, hay evidencia suficiente para creer en su existencia y en que ese Dios sí puede ser conocido, porque recuerde que el agnosticismo tiene que ver con decir que es inaccesible conocerle. Mentira. Te voy a dar un par de versículos aquí. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Esto habla de que Dios se revela a quienes les buscan sinceramente. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:7? Si me conocen, también al Padre conocerán. Claro que Dios se puede conocer. Hay un medio que Dios ha decidido darse a conocer y ese medio es Jesús. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesús. Por medio a Jesús sí podemos, y no nada más conocerlo, sino tener la relación más íntima que pudiéramos tener. Por ejemplo, yo soy casado y tengo 2 hijos. La relación con Dios es mucho más cercana que la que yo tengo con un ser que amo tanto como mi esposa y otros 2 chiquiticos que son mis hijos. ¿Por qué? Porque con Dios yo estoy en todo momento y en todo lugar. Con mi familia no puedo. Entonces, eso es importante entenderlo. Bendiciones, hasta la próxima.